9 de mayo de 1940. Un pequeño pueblo francés con pequeños niños franceses. Un pueblo en las Ardenas, no muy lejos de Alemania, que está en guerra con Francia. Pese a todo, hasta el momento, las cosas han permanecido tranquilas. Los niños colocan ordenadamente sus zuecos y su maestra dice: «Hoy voy a enseñaros una bonita canción que nos devuelva la paz». Así hacen las marionetas. Será su última clase. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. 10 de mayo de 1940. A las 5:35 de la mañana los alemanes lanzan su ofensiva. Episodio 2. Una derrota aplastante. Los paracaidistas alemanes caen sobre Holanda. Son la avanzadilla de un ejército de 3 millones de invasores. La Wehrmacht entra en Bélgica. Es el señuelo de Hitler. Los alemanes simulan que van a atacar Francia a través de la neutral Bélgica. El general francés Gamelin, comandante en jefe de las fuerzas aliadas, no pierde la serenidad. Ha planificado cuidadosamente su estrategia durante la llamada Guerra Falsa. Gamelin envía a Bélgica sus mejores divisiones motorizadas, la élite del ejército francés, junto con toda la fuerza expedicionaria británica. Son soldados valientes y decididos. Detendrán el avance alemán por tierras belgas. Mientras tanto, Hitler, en su cuartel general, no cabe en sí de gozo. Su ardid ha funcionado. Exclama: «Podría llorar de alegría». Ordena al mariscal Göring, a la sazón comandante de las fuerzas aéreas, que no bombardee las columnas francesas, sino que las deje internarse en territorio belga. Luego las atacará por la retaguardia, pero su verdadera ofensiva será a través de las Ardenas. Según el Estado Mayor francés, ningún carro de combate podría atravesar esas colinas de densa vegetación. Pero nada los detiene, salvo sus propios embotellamientos. Entretanto, los holandeses, belgas y luxemburgueses que poseen coche son los primeros en emprender la huida. Se controla a todo el mundo, por temor a la llamada quinta columna, espías que trabajan para los nazis. Los alemanes continúan con sus maniobras de distracción e invasión de Bélgica con tropas de élite aerotransportadas. Los zapadores entonan su canción de la campaña polaca. Las chicas tendrán que esperar, camaradas. Es la hora, camaradas. El 11 de mayo, al alba, caen sobre Bélgica. Su objetivo es neutralizar el bastión del sistema de defensa belga, el fuerte Evenemal, en el Canal Alberto, considerado un baluarte inexpugnable.
Un intrépido soldado alemán trepa hasta la parte superior de una torreta con una carga explosiva. Imágenes como estas forjarán la reputación de invencibilidad de la Wehrmacht. Los conquistadores pasean por las ruinas del fuerte Ebenemal, la llave de Bélgica. Tras la caída del fuerte, una oleada de gente corre hacia los últimos trenes a París. En la estación del norte de París, la Cruz Roja, completamente desbordada, transfiere a los refugiados belgas a vagones de ganado con destino al sur. Con la entrada de los alemanes en Lieja, el pánico se extiende. Ante tal demostración de fuerza, solo quedan dos opciones: someterse o huir. Los refugiados ya no solo pertenecen a la ciudad, también al medio rural. Como ocurre desde tiempos inmemoriales, los campesinos son los últimos en huir, pues se resisten a abandonar a sus animales. El gran poeta flamenco Emil Berguera escribió: «La gente de por aquí no tiene nada, nada ante sí, más que la infinidad del camino. La gente del campo, la gente de por aquí, solo tiene una desgracia infinita». Los alemanes lanzan su ofensiva aérea. Destruyen cruces estratégicos, campos aéreos, refinerías y depósitos de combustible. Las ciudades del este y el norte de Francia son bombardeadas. Los franceses se enfrentan ahora a la realidad de la guerra moderna. En Holanda, el gran puerto de Rotterdam arde en llamas. El ataque aéreo es despiadado, como el de Varsovia. Pero esta vez, las bombas caen sobre la ciudad después de que ésta se haya rendido. Otro de los crímenes de guerra de Hitler. La reina Guillermina de Holanda parte hacia Londres para continuar la lucha junto a su gobierno. La acompaña su hija, la futura reina Juliana, el príncipe Bernardo y la hija de ambos, la pequeña Beatriz, futura reina también. En Londres, el nuevo primer ministro es Winston Churchill. Su primer discurso revela su gran determinación, sean cuales sean las circunstancias. Afirmo, sin ninguna duda, que el destino de Holanda y Bélgica, igual que el de Polonia, Checoslovaquia y Austria, se decidirá con la victoria del Imperio Británico y de la República Francesa. Pero Francia se encuentra en una posición muy delicada. En solo 3 días, los alemanes han cruzado las Ardenas y avanzan hacia la línea defensiva francesa en el río Meuse. Pretenden estrechar el cerco sobre su presa, atrapando a las tropas aliadas concentradas en Bélgica,
La infantería alemana barre la resistencia francesa como si viniera de otro mundo. Con granadas de mano, ametralladoras y las camisas remangadas, toman la ciudad en un solo día. Sedan, la llave de las Ardenas, que ya había quedado terriblemente marcada por la derrota francesa de 1870. Pero el auténtico obstáculo para los alemanes es el río Meuse. La noche del 13 al 14 de mayo llevan viguetas para construir puentes. Los franceses oponen resistencia. Pero a la mañana siguiente, los alemanes neutralizan la artillería francesa y los zapadores terminan el puente, alentados por su general. Guderian, un prusiano de 52 años, gran estratega de la guerra blindada, que utiliza los tanques para atacar con fuerza, audacia y celeridad. La Blitzkrieg, o guerra relámpago, no da al enemigo tiempo para reaccionar. Los tanques encabezan la marcha, seguidos por la infantería y apoyados por aviones, especialmente los Stukas. Los Stukas bombardean en picado acompañados del ruido de sirenas. Sus entrenados pilotos resisten la enorme presión del descenso y sueltan las bombas en el último momento con una precisión letal. El jefe de gobierno francés, Paul Reynaud, llama a Churchill alarmado. Los alemanes han roto el frente y tienen la ruta despejada hasta París. Los generales franceses están desconcertados y son incapaces de reaccionar ante la situación. Con las fuerzas aliadas entretenidas en Bélgica, ¿cómo van a evitar el avance de los alemanes? En París, las autoridades tratan de canalizar el flujo cada vez mayor de refugiados. Los habitantes de Bélgica y del norte de Francia llegan en oleadas. Las escuelas, los hospitales y las barracas se ven pronto desbordados. Para ellos ha comenzado el tiempo de los Juegos Prohibidos. Las vías férreas están cortadas y la mayoría de la gente ha llegado a pie. Ahora deben volver a partir provistos de zapatos nuevos. La información es escasa, pero los rumores abundan. Dicen que Gamelin se ha suicidado, pero no. El alto mando francés descubre al fin que los alemanes se dirigen a la costa y comprende que han caído en la trampa. Se ordena un contraataque con un tal coronel de Gaulle a la cabeza de la brigada acorazada. El ejército francés posee más tanques y de mejor calidad que los Panzers alemanes. Pero sin refuerzos ni apoyo aéreo, los carros de combate franceses son presas fáciles para los Stukas. Los combatientes franceses luchan con coraje, pero se preguntan por qué su aviación no les protege. Poco preparados y mal dirigidos, los pilotos franceses luchan valerosamente pese a ser muy inferiores en número. 1000 aviadores alemanes son derribados y hechos prisioneros. El gobierno británico pide con insistencia a su aliado francés que les entregue a los pilotos alemanes para confinarles en Canadá, un lugar seguro. La respuesta es negativa, una terrible imprudencia. Algunos de estos pilotos serán devueltos a Alemania tras la firma del armisticio y se incorporarán de nuevo a la batalla contra Inglaterra.
Los tanques alemanes avanzan a marchas forzadas a través de los pueblos y ciudades del norte de Francia. Valientemente, los franceses intentan detener el avance alemán. Pero los alemanes aplastan cualquier foco de resistencia. El alto mando francés ni siquiera conoce la posición del enemigo. El capitán Boffré, un oficial del Estado Mayor, cuenta: recibimos sin cesar una mala noticia detrás de otra. Se vive una atmósfera terrible, una especie de hundimiento moral, producto de la acumulación de noticias catastróficas en el espacio de 8 días. Es la primera vez que veo a un hombre llorar. Los alemanes han llegado al Canal de la Mancha. La operación envolvente ha funcionado. La fuerza expedicionaria británica, el ejército belga y las fuerzas armadas francesas están rodeados. El rey belga capitula junto con su ejército. La fuerza expedicionaria británica se repliega sin previo aviso hacia la costa, lo que lleva a la desmembración final de los ejércitos aliados. En París, el jefe de gobierno francés, Paul Reynaud, destituye a Gamelin y encuentra un nuevo salvador, el general Weygand, de 72 años de edad, uno de los artífices de la victoria en 1918. Para levantar la moral, Reynaud nombra vicepresidente a otro héroe de la Primera Guerra Mundial, el mariscal Pétain, de 84 años, que pronto se volverá en contra de las políticas de su jefe de gobierno. Weygand no tiene elección. Él también se ve obligado a ordenar una retirada completa hacia Dunkerque. Hitler les deja hacer. Quiere dejar la puerta abierta para firmar un acuerdo de paz por separado con Inglaterra, y Göring le ha asegurado que su fuerza aérea es capaz de impedir la evacuación. 400.000 indefensos hombres abarrotan la playa. Una última esperanza los mantiene vivos: la huida por mar. Churchill ordena que cualquier barco que pueda flotar vaya a buscarlos. Destructores, dragaminas, pesqueros, remolcadores, gabarras, yates de recreo, incluso el barco antiincendios del Támesis. Todos cruzan el Canal de la Mancha para acudir al rescate de los asediados, entre los que se encuentra el general Montgomery. En las afueras de Dunkerque, los franceses retienen a los alemanes, sufriendo graves bajas. Entonces Göring envía a los Stukas y bombarderos de la Luftwaffe. $218.000 soldados británicos y 120.000 franceses son evacuados con éxito. El ejército británico está a salvo, pero está destrozado. Los franceses regresarán de nuevo a Francia en un último intento por defender su país.
Los británicos se internan en centros de reequipamiento. Toda Gran Bretaña considera Dunkerque como una gran hazaña. Churchill, sin embargo, lo relativiza todo. Lúcidamente dice: las guerras no se ganan únicamente evacuando. Aún así, en esos primeros días de junio de 1940, nace el espíritu de Dunkerque. La implacabilidad de la guerra y la fuerza destructiva del enemigo nazi son ahora evidentes para los británicos. La alegría y el humor dan paso a frenéticos esfuerzos por movilizar a la nación. El 4 de junio, Churchill, que lucha también contra los derrotistas de su propio bando, proclama con un ardor inolvidable: lucharemos en las playas y en los aeródromos, en los campos, en las calles y en las colinas. Nunca nos rendiremos. El 4 de junio, los alemanes entran en Dunkerque. Les aguarda un botín formidable, firmado profusamente por las unidades de propaganda, la mayor parte del equipamiento militar del ejército británico. Sobre la playa sembrada de restos yace un Spitfire británico y la carcasa de una Droit. Es uno de los contratorpederos franceses destruidos, como el Jaguar o el Sirocco, cuyo estado testimonia la dureza de los combates que ha librado la marina francesa. Los soldados de la Wehrmacht se filman haciendo gala de un humor excelente. Encuentran un gramófono francés con un conocido disco de Maurice Chevalier. Hitler proclama: Dunkerque es la mayor batalla de todos los tiempos y a partir de hoy, el 4 de junio, será declarado fiesta nacional alemana. Los soldados alemanes filman a sus prisioneros. 80.000 franceses, los sacrificados en la defensa de Dunkerque, hubiesen preferido ser embarcados con los demás. Una profunda amargura anidará largo tiempo en su alma. Pero Churchill exclama: durante estos 4 días críticos, los franceses han contenido a 7 divisiones alemanas, haciendo una gloriosa contribución a la supervivencia de sus camaradas. Gran Bretaña no habría podido continuar la guerra sin ellos. A pesar de su éxito, los alemanes han sufrido también importantes bajas. Guderian da un respiro a sus soldados. Ellos, orgullosos de su general, marcan el material con su inicial, la G. La mayoría están exhaustos. Llevan 4 semanas combatiendo sin cesar, sin apenas dormir. La ofensiva continúa. Francia se viene abajo. Pero Reynaud y de Gaulle, que ha sido ascendido a general y ha entrado a formar parte del gobierno, son partidarios de seguir luchando.
En Roma, el dictador italiano Mussolini, il Duce, tiene grandes noticias para su pueblo. La declaración de guerra acaba de ser entregada a los embajadores. A los embajadores de Gran Bretaña y de Francia. Mussolini ambiciona quedarse con parte del botín. Córcega, Marsella, el Valle del Ródano, Túnez, Malta. Una puñalada por la espalda para los franceses. La ofensiva de Mussolini es interceptada por las divisiones alpinas francesas. Las tropas comandadas por el general Rommel atacan Normandía y entran en Rouen. París se declara ciudad abierta. En otras palabras, es entregada al enemigo sin lucha para que no sufra el mismo destino que Varsovia o Rotterdam. El gobierno se ha trasladado a Burdeos. Los alemanes se acercan a las puertas de la ciudad. Corre el rumor de que los soldados violan y asesinan, como los prusianos en 1870. Los parisinos, abandonados a su suerte, huyen. Toda Francia se echa a la carretera. Una inmensa debacle que será conocida con un nombre bíblico, el Éxodo. 6 millones de franceses se dirigen hacia el Loira, la última muralla. Pero no hay muralla capaz de resistir a los estucas. El 14 de junio de 1940, al alba, los alemanes entran en París. La cruz gamada, símbolo del nazismo, ondea sobre la capital francesa. Una de sus primeras acciones es hacerse con todos los informes de los ministerios abandonados. Listas de espías, de judíos, de francmasones e incluso la copia original del Tratado de Versalles, que tanto humilló a Alemania en 1919 y que se envía de inmediato a Hitler. El éxodo se ha detenido. Los puentes del Loira han sido destruidos. Solo queda una esperanza, el cese de los combates. Pétain, en Burdeos, quiere también poner fin a las hostilidades. Los alemanes continúan su inexorable avance hacia el sur. El ejército francés, considerado hasta el 10 de mayo la fuerza militar más formidable del mundo, está destrozado. Sin embargo, ha plantado más cara de lo que sobre todo entonces se dijo. En un mes mueren 100.000 soldados franceses, más que en el mismo periodo de tiempo de la Primera Guerra Mundial, la más sangrienta de las guerras. Un 1.850.000 soldados son tomados prisioneros junto con 36.000 oficiales y 176 generales. Entre los prisioneros hay muchos soldados africanos de las tropas coloniales francesas. Los cineastas aficionados de la Wehrmacht los filman con un perverso sentimiento de satisfacción. Famélicos, los soldados degüellan una cabra.
Los noticiarios oficiales alemanes insisten en mostrar primeros planos de sus caras. La consigna es mostrar la degeneración de los franceses, obligados a luchar junto a los esclavos de sus colonias. El comentario original alemán es revelador. Los aliados afirman que su combate es la lucha de la civilización contra nuestra barbarie primitiva. Contemplad a los guardianes de la cultura. 3.000 soldados y oficiales del ejército francés de origen africano serán fusilados después de su captura. Tras 7 años de adoctrinamiento nazi, el racismo impregna los corazones de los soldados alemanes. Tres fechas serán ahora decisivas para determinar el destino de Francia. El 16 de junio de 1940, presionado por el Consejo de Ministros en Burdeos, Reynaud renuncia. Su sucesor, Philippe Pétain, es nombrado jefe del gobierno francés por el presidente de la República. Plaza de la Bastilla. Los que han permanecido en París escuchan al mariscal Pétain. El héroe de guerra de Verdún anuncia que busca un armisticio. Franceses, he pedido a nuestros adversarios que pongan fin a las hostilidades. He tomado esta decisión muy dura para el espíritu de un soldado, porque la situación militar lo requería. La radio alemana traduce el anuncio de la capitulación de Francia. Algunos franceses consiguen sintonizar la BBC. El general de Gaulle ha llegado a Londres. El 18 de junio denuncia el armisticio. Unos días más tarde, graba un nuevo discurso. Nosotros consideramos que el honor de los franceses consiste en continuar la guerra al lado de los aliados. Hitler recibe un telegrama de felicitación de Stalin. El 22 de junio de 1940, Hitler llega a Compiègne, cerca de París. Ha ordenado una puesta en escena diseñada para humillar a los vencidos. Ha escogido para ello el mismo vagón que se usó para firmar el armisticio del 11 de noviembre de 1918, que sirvió para sellar la derrota de Alemania. Su venganza es completa. La delegación francesa está encabezada por el general Unsillet. Un intérprete lee antes un discurso que acusa a Francia de declarar la guerra sin motivo. Hitler no pronuncia una sola palabra, se levanta y se marcha. Los delegados franceses han sido informados de los términos del armisticio, una de cuyas cláusulas es inaceptable. Exige a Francia que entregue a todos los alemanes antinazis que se han refugiado en Francia. Unsillet intenta negociar, pero los alemanes se niegan. Unsillet llama al gobierno de Burdeos. El servicio secreto alemán graba su conversación con Weygand. Mi general, soy Unsillet. Le escucho. Mi general, ya está hecho. ¿Ya está? Sí, mi general. Bueno, Está hecho. Yo... le agradezco cómo ha llevado las cosas. Mi general, sí, en fin, usted me comprende. Sí, nos hacemos cargo. Más tarde,
Hitler se lleva el vagón del armisticio a Berlín. Durante los últimos días del Reich, lo hará dinamitar por las SS. En el transcurso de 6 semanas, los mayores símbolos de la victoria francesa en la Primera Guerra Mundial serán profanados, como este en Verdún, donde 500.000 soldados franceses perdieron la vida y que 20 años más tarde se convierte en esto. Hitler se burla de los vencidos mientras visita a sus hombres, que acaban de tomar la línea Maginot. Se muestra más solemne cuando entra en Estrasburgo y en su catedral. Alsacia y Lorena vuelven a ser alemanas, como había prometido en Mein Kampf. El botín de la campaña francesa es formidable: 2.000 tanques, 5.000 cañones, 300.000 fusiles y 4 millones de balas. En un almacén de intendencia, la Wehrmacht encuentra una reserva de calzoncillos largos para el ejército francés. Ropa caliente de lana que se guardará para futuras campañas. Pero el auténtico botín son las fábricas, los puertos, todas las riquezas de Francia. Fueron los franceses los que declararon la guerra y, como consecuencia, pagarán el equivalente a 100 millones de dólares diarios en costes de ocupación. El general Unziller acude a Alemania a celebrar la primera reunión de la comisión encargada de aplicar los términos del armisticio. General, caballeros. Para ahorrar tropas, Hitler decide que Francia conserve parte de su soberanía, bajo un gobierno controlado por él y con un ejército limitado, desprovisto de armas pesadas, únicamente para mantener el orden. El general declara abierta la sesión. El país es dividido en partes. Una zona ocupada al norte y a lo largo de la costa atlántica con acceso a todos los puertos. Italia controla la zona mediterránea y ocupa una pequeña franja de terreno a lo largo de los Alpes. El resto es la llamada zona libre, con una nueva capital, Vichy. Esta ciudad balneario es elegida en parte por sus muchos hoteles. A principios de julio, el mariscal Pétain y los ministros de su gobierno se instalan en ellos. Reina un ambiente desolador. Sin embargo, este gobierno de Vichy continúa controlando un vasto imperio colonial y, por encima de todo, una marina todavía potente. La única exigencia de Hitler es que sus barcos sean desarmados y se queden en sus puertos, pues teme que puedan unirse a Gran Bretaña. Churchill teme lo contrario, que caigan en manos alemanas. Ordena a la Marina Real que los neutralice. Una fuerza naval británica zarpa hacia una de las mayores bases navales francesas, Mers el-Kebir, en Argelia. Churchill no quiere correr riesgos. Envía una señal de ultimátum: uníos a nosotros, hundid vuestros propios barcos o zarpad hacia el Caribe. El gobierno de Vichy solo es informado de los 2 primeros puntos y rechaza las propuestas. Los británicos abren fuego. Dos acorazados, 2 cruceros y un destructor son hundidos. Mueren 1.200 marineros franceses. Churchill quiere demostrar a su pueblo, al mundo y por encima de todo a Estados Unidos lo decidido que está atacando a su antiguo aliado, cuya flota podría haber ayudado a los alemanes a desembarcar en la costa británica. El gobierno de Vichy quiere declarar la guerra a Gran Bretaña. Pétain se opone diciendo: una derrota es suficiente.
Toda Alemania aclama a Hitler. Su conquista relámpago de Francia cautiva a sus generales. Se ve a sí mismo como el mejor líder de guerra de todos los tiempos, al mismo nivel que Napoleón, y como ocurría con el emperador, nadie se atreve a contradecirle. Los alemanes ocupan las islas anglonormandas, Jersey y Guernsey, un primer paso previo a la invasión de Gran Bretaña. Hitler aguarda. Al fin y al cabo, los británicos son también anglosajones. Una alianza con ellos sería factible. Europa sería alemana y el océano británico, pero Churchill jamás aceptará. Los británicos se preparan para la invasión alemana tomando medidas que pueden parecer triviales. Circula el rumor de que los alemanes han ganado la batalla de Francia gracias a la ayuda de mapas Michelin. Otra medida urgente es el envío de los niños al campo por seguridad, un momento siempre doloroso. Sus hermanas mayores, sus madres y sus abuelas se unen al esfuerzo de la guerra. Todas las mujeres deben defender su hogar de los temibles paracaidistas alemanes. Los hombres se alistan también como voluntarios en la defensa local. Todos, incluso los veteranos de la Primera Guerra Mundial o los de la Guerra de los Boers de África en 1902. Una movilización general voluntaria con la que se reconstruye el ejército rescatado en Dunkerque. Estados Unidos suministra fusiles, ametralladoras y baterías antiaéreas, y todos perfeccionan su técnica. Churchill pronuncia entonces el discurso que más ha calado en el corazón de los británicos. La batalla de Gran Bretaña está a punto de empezar. Preparémonos todos para cumplir con nuestro deber. Y sabed que si el Imperio Británico y su Commonwealth dura 1000 años, los hombres seguirán diciendo: ese fue su momento más glorioso. Una de las principales armas de Churchill es la RAF, la Real Fuerza Aérea, junto con su extraordinario avión, el Spitfire con motor Rolls-Royce, el mejor caza del mundo. Gran Bretaña destaca también en el dominio de la electrónica. Un inglés es el que ha inventado el radar para detectar los aviones. Y en la sala de operaciones el radar se usa también para guiar a los pilotos hacia el enemigo. A los pilotos llegados desde todos los rincones del Imperio Británico se unen los que han podido escapar de sus países bajo ocupación alemana, o aquellos cuyos gobiernos están en el exilio en Londres, polacos, holandeses, belgas, checos y muchos norteamericanos. Su país permanece neutral, pero ellos no. Y la primera fuerza libre francesa, con De Gaulle a la cabeza. Muchos de los pilotos británicos son estudiantes de Oxford y Cambridge. Uno de ellos, Richard Hillary, escribe antes de partir al frente donde más tarde caería abatido. La prensa nos llamaba la generación perdida. Llevábamos el pelo largo. Éramos chicos mimados, desencantados, arrogantes. No nos interesaba convertirnos en héroes. Pero la guerra nos dio la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que a pesar de nuestro carácter indisciplinado, estábamos a la altura de las fanáticas juventudes de Hitler. Estos pilotos alemanes han sido entrenados por la Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, con la idea de vengarse.
Se consideran la élite y su líder, Göring, es una figura popular del régimen. Göring, un hombre amante del lujo, ha convertido el Hotel Ritz de París en el cuartel general de la Luftwaffe. Le ha prometido a Hitler que puede aniquilar a la RAF en 5 días, hacerse con el control del aire y permitir el desembarco de la Wehrmacht en Gran Bretaña. La Luftwaffe tiene a su disposición todos los campos aéreos de Francia, sus instalaciones y sus equipos. Sus pilotos están bien entrenados, como Adolf Galland, con su eterno cigarro, que luchó contra los republicanos en España. O Werner Mölders, un as de la campaña de Francia. Fue uno de los pilotos derribados, hechos prisioneros y devueltos a los alemanes. Ahora forma parte de la ofensiva aérea contra Gran Bretaña. Los alemanes despegarán desde estos campos de la Francia ocupada y atacarán los convoyes marítimos en el Canal de la Mancha, los puertos y los campos aéreos del sur de Inglaterra. Derribarán 500 aviones británicos y perderán 1000 de los suyos. Los pilotos británicos resisten, dan todo lo que tienen. Churchill exclama: «Nunca en la historia de los conflictos humanos tantos le han debido tanto a tan pocos». Hitler decide posponer sus planes de invasión. Es su primer contratiempo. Sus tácticas se basan ahora en bombardeos nocturnos. Afirma: «Los británicos se rendirán cuando hayamos destruido sus ciudades». Los bombarderos alemanes atacan sin piedad ciudades británicas como Coventry y Londres. Es el Blitz, los bombardeos diarios. Este cambio de estrategia es un error fatal de Hitler, porque lo cierto es que la RAF se encuentra al borde de la derrota. Ahora tiene tiempo de reorganizarse. El pueblo británico aguanta admirablemente. Excavan refugios en los jardines de sus casas. Duermen en el metro y al día siguiente acuden al trabajo. Y no pierden la confianza ni el sentido del humor. Churchill le dice a los franceses: Aquí, en esta ciudad de Londres que Herr Hitler pretende reducir a cenizas, nuestro pueblo resiste. Hitler, exasperado, declara: «Churchill es un borracho medio americano rodeado de judíos. Como hará cada vez que sufre un fracaso, descarga su rabia contra los judíos». El 12 de octubre de 1940, el día del Yom Kippur, un muro de 3 metros de altura se levanta alrededor del gueto de Varsovia. Los alemanes encierran a 500.000 judíos, hombres, mujeres, niños y ancianos, que sufrirán hambre, frío y pobreza.
En su casa de los Alpes bávaros en Berghof, la amante de Hitler, Eva Braun, le filma celebrando la Navidad de 1940 rodeado de los hijos de los dignatarios nazis. Madura otro plan arriesgado. Su misión es ahora conquistar más espacio vital hacia el este. Se ha aliado con Stalin solo para poder atacarle mejor más tarde. Su fracaso en la conquista de Gran Bretaña le obliga a precipitar los acontecimientos antes de que Churchill consiga implicar a Estados Unidos en la guerra. El mundo estallará en llamas. Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Próximo episodio, el estallido.